Bueno, seguimos en este programa número 139 de La Fragua, aquí en vivo desde el Centro Oftalmológico Che Guevara. Y esta vez entramos en el segmento central, en el que vamos a estar charlando con Walter Soriano, quien es abogado jujeño, becado y graduado en Cuba, defensor de los derechos indígenas. ¿Cómo andas, Walter? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá, muchas gracias por llegarte. Sí, un gustazo también estar con ustedes y un privilegio, la verdad, muy lindo el lugar a donde estamos hoy grabando. Bueno, Sí, Walter viene de Jujuy, que ha venido con un equipo del centro oftalmológico que estuvo allá en la provincia de Jujuy, y junto con ellos también vinieron algunos pacientes, ¿no? A hacerse controles sí, sí, ¿sí? sí, creo que son de la comunidad de las Salinas Grandes, allá es de lugar turístico, ¿no? Hay comunidades ahí en en esos lugares. Bueno, hoy están, creo que aquí haciéndose los estudios en pos de una vista, digamos, de lo que es el centro de oftalmológico, digamos. Y bueno, contento también de estar aquí. Vinimos con ellos, vinimos bueno, la fundación, y bueno, aquí estamos. Bárbaro. Sí, estos pacientes que vienen desde el norte es en el marco del proyecto Mujeres que Fortalecen Mujeres, que hemos estado hablando mucho en este programa, ya hemos recibido varios contingentes. Son personas de las Salinas Grandes en este caso, que posteriormente van a recibir su cirugía para recuperar un poco de dignidad a través de la oftalmología, que es el laburo que se hace acá. Pero bueno, contigo queríamos charlar un poco sobre, bueno, tu historia, ¿no? Y esto de que has sido becado para estudiar en Cuba. Entonces, primero que nada, queríamos preguntarte cómo fue que llegaste a estudiar en Cuba y por qué decidiste estudiar Derecho. Bueno, la historia mía de cómo llegué a la beca es larga, ¿no? Y unas anécdotas que, que es de mucho tiempo, digamos, de contar, pero lo voy a tratar de sintetizar en lo más corto posible. Mire, yo soy nacido en el interior de la provincia de Jujuy, ¿no? Y bueno, mi madre nos trae a la capital, bueno, por la situación económica que pasaba en nuestros pueblos, y que hoy ese pueblo es un sector minero, ¿no? Donde prácticamente está la minería a full en esos lugares. En esos tiempos no había minería, sino que era todo más el tema de lo que se vivía, de lo que vivía la gente, digamos, del ganado y todo. Yo vengo de ese lugar, bueno, me instalo en Jujuy, estudio en Jujuy y accedo a una beca de una facultad privada ya para estudiar Derecho, ¿no? Y estoy 2 años estudiando y, bueno, a mí en la secundaria había un profesor de educación cívica, ¿no? Hasta hoy lo recuerdo, que me habló de Cuba, que habló del Che, ¿no? Y ahí me despertó a mí la verdad, curiosidad, lo que era Cuba, lo que era el Che, lo que era Fidel, ¿no? Lo cuento así para que uno un poco me entienda lo que quiero después referirme más adelante. Eh, y eso a mí me produjo una cierta curiosidad, y en ese momento estaba el boom, recién surgiendo el internet. Estaban los auditorios. ¿Qué año sería esto, Walter? Esto sería en el 2002, por ahí, Ajá. porque yo me voy a Cuba en el 2003. Y en plena crisis también, ¿no? Y bueno, yo no lo veía más allá que era becado, no pagaba la cuota de la facultad privada que estaba estudiando allá. Lo veía como un futuro incierto, ¿no? Prácticamente medio lejano, que prácticamente no lo veía, digamos. Y un día, bueno, así de ir no tuvimos clase, y bueno, me voy a que estaba surgiendo el tema del internet, me siento en un lugar ahí creo que se llamaba auditoría, no me acuerdo ahora, locutorios o algo así se llamaba, viste, que eran computadoras ahí en un salón y... Como un ciber. Claro, algo así.
Y me siento y empiezo a hablar, empiezo a indagar Cuba y todo eso, ¿no? Y bueno, como me parecía algo que a mí me despertaba ese compromiso por el hecho, compromiso, ¿por qué digo? Porque hay lo poco que a mí aprendí en la secundaria con este profesor, me quedaron cosas que a mí siempre lo vi como ¿cómo te puedo decir? Como no, que encajaban en esta realidad donde uno vivía, Ujú. digamos, de cierta normalización, lo que es no sé, ver a la otra persona no tener nada y así, ¿no? Y todas esas cosas, la desigualdad, las posibilidades de acceder a un montón de... Entonces uno veía como, digamos, la realidad decía que era natural eso, ¿no? Y bueno, uno tenía cierta como digamos inquietud, curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, indago y logro dar con la Casa de Solidaridad en Jujuy, ¿no? Con Cuba, donde justo en ese momento me dicen, faltaba, en Cuba empiezan las clases en septiembre de cada año. Y yo en agosto, bueno, yo estaba a mediados de agosto, faltaba, no sé, unos 10 días para ya que arranque las clases, ya todos los que habían accedido a la beca se habían ido, ya estaban en Cuba. Y me contactan y me dicen, no, mira, dice, justo no se dio no quiso ir la que estaba designada por Derecho, y yo estudiaba Derecho, y todo encajaba, digo. Y bueno, así accedí a la beca, me dieron así de forma y me fui sin dudarlo, por el hecho de que estaba en plena crisis y aparte, bueno, lo veía más que yo vengo de un sector de bajos recursos de mi madre, sola nos crió y así que bueno, me fui sin dudarlo a Cuba. Pues así accedí, digamos, al proceso. Esto en el 2003, digamos, entonces. Exactamente. Bien, y bueno, llegaste a Cuba y te diste cuenta o viste que no eras el único, digamos, de personas de bajos recursos o así que venía de otros lugares. ¿Cómo fue eso? ¿Encontrarte con otras personas? Bueno, digamos, lo que mayormente se conoce, digamos, de público conocimiento es lo que es la medicina, ¿no? La ELAM. Exactamente. Nosotros de otras carreras muy poco se conoce. Claro. Yo llego a Cuba y estaba una compañera de Buenos Aires que estudiaba psicología, ¿no? Que se llamaba Silvina. Y otro compañero que estudiaba sociología, que estaban un año anterior, que ya iban a segundo año. Cuando yo llegué, ellos estaban ya en segundo año. Y encontré a compañeros que éramos 6, 7 compañeros nada más de este país, de diferentes lugares, ¿no? Y bueno, eso fue muy lindo, pero no convivíamos en una beca, nosotros teníamos una beca, que convivíamos con los cubanos y las cubanas del interior que también estaban becados y que estudiaban en la Universidad de La Habana, porque en la Universidad de La Habana hay carreras que no había en ese momento en el interior, claro. Así que bueno, compartía con ellos. ¿Y también de otros países había? Sí, habían casi de todo, mucho de África, de Guinea Ecuatorial, de Guinea-Bissau, todo eso, habla francés, habla español, estaban compañeros de América Latina, bueno, de Paraguay, de Colombia, bueno, casi todo, Perú, Nicaragua, Costa Rica, digamos, casi de Ecuador, de México, teníamos, no eran cantidad, sino eran casi 2 de cada país. En esa residencia, uno en la Universidad de La Habana, digamos. Claro, y bueno, habiendo estudiado entonces vos primero acá en Argentina, en Jujuy, en una privada, digamos, de Derecho, y luego yéndote a Cuba, ¿cuáles son las principales diferencias que notaste entre estudiar acá y estudiar allá? Bueno, es una muy buena, la verdad que yo me había en eso... Siempre rescataba eso y siempre contaba a los compañeros y compañeras aquí en mi provincia, a mis vecinos, digamos, mis compañeros, la diferencia, ¿no? Yo cuando llegué, a mí me impresionó porque nunca me pasó eso, ¿no? Por ejemplo, yo llegué a Cuba, yo tenía que estudiar del año, digamos, el primer año, me mandaron a la biblioteca. Y en la biblioteca me dieron, de cada materia me dieron 3, 4 libros de cada materia, ¿no? Y un libro base, que era como el resumen del programa del año.
y sumado todos los complementos, si vos querías profundizar en el tema, tenías 2 libros más, ¿no? Que hablaban del tema. Y eso de cada materia, ¿no? Tenían los lápices, te daban todos los lápices, todo junto más o menos, de serie de unos 20, 25 lápices para el año, ¿no? Y los cuadernos para anotar, ¿no? Los cuadernitos, así como, digamos, 6, 7 cuadernos. Bueno, si te acababa, vos podías pedirlo, ¿no? Y bueno, era una cantidad de libros que vos tenías que llevarte a tu casa, en este caso a mi residencia donde estaba. Y digamos, todo era gratis. Tenía un mensual, un estipendio que le llaman, y bueno, que era de acuerdo al año, vos tenías un poquito más, ¿viste? Cada mes ibas, donde iba la facultad, había un lugar a donde vos ibas a cobrar, ¿viste? A cobrar, digamos, era en su momento, creo que arranqué con 100 pesos, algo así. En primer año, en segundo subía 200, Claro. Todos los meses, ¿no? Para los gastos, si vos tenés algún gasto en la facultad, ¿no? Claro. Pero bueno, tenías todo prácticamente. Y a diferencia de aquí, bueno, vos, bueno, la pública no lo pagás, pero pagás la fotocopia, pagás, no sé, el transporte. Nosotros teníamos el transporte, una guagua que le llaman allá, es un colectivo, ¿viste? Que salía a las 7 de la mañana de nuestra beca y llegaba, porque era una distancia, la Universidad de La Habana está en el centro de La Habana, ¿no? Y nosotros vivíamos más o menos, como decir, casi afuera en las costas de La Habana, entonces nos transportábamos más o menos 1 hora, y llegamos allá tipo 8, entramos a la facultad, a las 6:30 salía de allá, digamos, todo, digamos, cubierto, exactamente. Tenía las comidas también, todo cubierto. No solamente era para nosotros, ¿no? Eran para los cubanos en general, todos los cubanos y cubanas estudiantes, ¿no? Tanto la comida, vos al mediodía tenía un salón ahí cerca de la universidad, bueno, un gigante que se llamaba El Machado, donde todos los estudiantes iban, comían y salían. El comedor, digamos. Claro, casi todos los ámbitos cubiertos, ¿no? Claro. Y en el tema de la docencia, inclusive, vos entrabas al primer año, tenía el profesor, bueno, tutor que era de la facultad, no, del aula, y tenía un tutor por materia. Y encima tenía un profesor que te preguntaba cómo estabas de ánimo, por qué bajaste la nota, qué te anda pasando. Una evaluación, digamos, tenías un montón de profesores alrededor tuyo pendientes que vos te vaya bien, digamos. Era cuestión de concentrarse, estudiar y hacerse bueno, ¿no? Exactamente. Y encima, por eso tenías todo, no podías decir que no, o no podías no aprobar, digamos. A diferencia, bueno, aquí en Argentina, bueno, uno ya conoce todo lo que viven aquí, más o menos cómo es el tema de educación. Bueno, esa es la gran diferencia, que es muy bueno. Aparte, el acceso a la cultura, como dice, la información, por ejemplo, también importante para que también se tenga en cuenta en el futuro, si alguien en un día de mañana se puede llevar adelante. Vos en un teatro, aquí te sale re caro para ir, ¿no? Allá era lo más barato, cualquiera tenía, digamos, el dinerito, 4 pesos al día. Un teatro de cualquier obra, de producciones internacionales, en el teatro central, era lo más accesible. Igual al cine una moneda era más barato, vos vas y no era que vos no podías. Claro. Y algo fundamental, los libros. Los libros, vos por ejemplo, allá a donde yo vivía, en el caso de La Habana, ¿no? Los lugares, había, como aquí le llamarían librería, ¿no? Pero allá lo ponía cualquier persona que tenía libro, quería dedicarse al libro, bueno, eran lo más barato. O ibas, también salía ese precio, 4 o 5 pesos. Cualquier libro que vos, conocido a nivel nacional o a nivel internacional, vos podías acceder a los libros. Entonces estaba también todo como un ámbito de tener acceso y de información, lo que vos podás, ¿no? Como persona, para nutrirte de eso. La diferencia, digamos, en tema de formación. Tremendo. Sí. Muy interesante lo que nos contás. Bueno, acá mucha de la gente que nos mira y muchos de los que trabajamos acá en la radio
hemos sido estudiantes y entendemos y leemos de primera mano algunas diferencias de lo que Sí. estás diciendo, ¿no? Bueno, te voy a hacer una última preguntita antes de pasar a una pequeña pausa, ¿sí? Dale. Quisiera saber, y volviendo un poco a lo que fue tu formación allá, quisiera saber qué tal la vida estudiantil, digamos, o sea, la actividad estudiantil en Cuba, las organizaciones, por ejemplo, como la FEU, había mucha participación. Bueno, eso, que me cuentes un poquito sobre eso. Mira, la verdad, una experiencia única, ¿no? Y tal vez aquí escuchando a otro, yo la verdad que no tuve, solamente tuve en la facultad que te digo cuando inicié esos 2 años, pero era diferente y no estudié aquí la vida, tal vez sea parecido, ¿no? La vida de la educación pública, ¿no? De los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, allá el principal, digamos, como institución estudiantil es la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿no? Donde son los que activan actividades recreativas, culturales, en coordinación claramente con las instituciones del rectorado y todo eso. Eh, por ejemplo, no sé, que hacen actividad artística de algún, no sé, a nivel nacional, conocido a nivel nacional, actividades recreativas como campismos, la constante discusión de la vida estudiantil, tanto en las becas como en cada facultad, porque la Universidad de La Habana está la colina que se llaman, es un solo lugar donde están todas las facultades y en el centro está claro, un parque, ¿viste? Y todo están alrededor ahí las facultades. Entonces siempre hay asambleas, están los presidentes por ejemplo, la Universidad de La Habana, la Universidad de la FEU, y así va bajando, están los presidentes de la FEU de las facultades, el presidente de la FEU de las aulas, así va bajando, pero eso se va creando una asamblea de acuerdo a las necesidades que va teniendo el estudiante. La exigencia, y esa exigencia claramente en coordinación con el tema de las instituciones administrativas, que son el rector y todo eso. Muy bueno que te incluyen. Yo, por ejemplo, a mí me incluyeron, participé mucho en la FEU, tanto en la residencia como en la propia universidad. Me hicieron miembro también de la comisión para ayudar, ¿no? Claramente a resolver las demandas de los estudiantes. Estuvimos ahí participando muy bueno. Y bueno, Fidel Castro fue uno de los protagonistas en su tiempo de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y en la Universidad de La Habana se respira, la verdad, historias, luchas de la universidad, ¿no? De los estudiantes ahí en La Habana. Y con respecto a la inserción de esa participación estudiantil con el resto de la sociedad, ¿hay también actividades así? Sí, mira, cuento a modo de ejemplo, ¿no? Por el hecho de que, a ver, nosotros éramos estudiantes y estábamos dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios y en la beca todos eran de la Federación de Estudiantes Universitarios, todos pertenecían a la, salvo que vos digas, no expresamente los quiero parecer, pero la mayoría, casi todos. Bueno, siempre por ejemplo, eso lo aprendí después cuando ya empecé a participar directamente en las reuniones o en la asamblea que era ya de la Universidad de La Habana, era de todas las becas de vincularse con la comunidad, ¿no? De trasladar, no que quede la formación que tiene como universitario, que no quede en solamente nosotros como algo técnico para nosotros. Para cada uno, claro. Si es posible volcarlo en la comunidad. Y se hizo participamos de varios trabajos en la comunidad en coordinación con los CDR, que se llaman allá como algo como el centro vecinal, ¿viste? Pero son los CDR de cada barrio y bueno, se articula trabajos, digamos, en la limpieza, porque nosotros vivíamos en un lugar costal de la costa, ¿viste? Y bueno, ahí íbamos a limpiar o hacíamos carteles, digamos, de algún tipo de actividades, hacíamos actividad para los niños y las niñas, y bueno, participando así, a veces
se daba pequeñas capacitaciones desde la universidad, se traía algún profe o los mismos estudiantes. También así la CDR traía invitados, digamos, de experiencia de trabajadores y trabajadoras que eran funcionarios en su momento y te trasladaban. También se participaba en las soluciones de las comunidades, por ejemplo, algún problema que exista, no sé, tema de luz, en el tema del agua que no estaba llegando, por ejemplo, continuo. Entonces se participaba y ver qué se hacía. Y bueno, participamos bastante en temas de los trabajos voluntarios que lo implementó. El trabajo voluntario es como, digamos, algo sagrado que sí o sí, no una cuestión obligada, digo, sí o sí, es como una cuestión ya, eso es lo que uno quedó impresionado. Es como la gente se ve como obligado, es decir, no obligado, digamos. No es que lo obligan, pero se siente obligado. Conscientemente, digamos, en su mente, claro. Sí, dice, no, entonces, eso también como algo impresionante. Y entonces, bueno, eso ahí participamos siempre, ahí como federaciones, no solamente todos los compañeros y compañeras que estaban en la residencia, la mayoría, digamos. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a ir a una breve pausa para que la audiencia ahí se prepare el mate, renueve el mate, se fija que esté todo bien afuera y vuelve, que vamos a estar charlando un poquito, bueno, después de tu regreso y cómo hoy esto de alguna manera te ha implicado también tu trabajo diario. Así que bueno, vamos a una pequeña pausita y ahí volvemos en esta entrevista con Walter Soriano.